¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad voy a revisar una noticia que salió en el periódico que nos indica que en el pico de la epidemia en Bolivia podríamos llegar a tener 3.000 pacientes. Entonces, a través de análisis vemos que tenemos los datos acumulados hasta el 24 de marzo de casos acumulados, definiendo el día 1 como el 11 de marzo, y mediante una expresión exponencial que sería igual a los datos acumulados, y es igual a una constante c por una base elevado a x. Transformando esta expresión exponencial a una expresión lineal, tenemos que el logaritmo de y sería igual a x por el logaritmo de a más el logaritmo de c. Entonces el valor de x, que serían los días del 1 al 14, es conocido, y el logaritmo de y también es conocido porque tenemos los datos acumulados y es simplemente sacar el logaritmo. Entonces, a partir de esta expresión lineal, con la opción del menú de datos, análisis de datos, con la herramienta de regresión, en Excel podemos encontrar un modelo con un n cuadrado ajustado que explica el 85% de la variación de estos datos, o sea, un poder predictivo muy bueno. Y también vemos que el valor crítico de f es bastante pequeño, ¿no? Entonces eso es bueno. Y aquí vemos los parámetros de predicción, que sería la intercepción o el logaritmo de c, y la variable x1, que vendría a ser el logaritmo de a. Entonces hacemos una prueba de validación de este modelo, viendo que el valor p de estos estimadores es bastante pequeño. Estos valores son pequeños. Eso significa que es muy difícil suponer que estos coeficientes podrían llegar a ser 0. De igual manera, esto se confirma con los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza no contienen el 0, por lo tanto estos coeficientes influyen decisivamente en el modelo. A partir de esto podemos encontrar la base a, aplicando la inversa del logaritmo, que sería e elevado al logaritmo de a. Y como estos predictores no son, es decir, estos predictores tienen error, tienen un intervalo de confianza, no son datos absolutos, entonces también tenemos que considerar los intervalos de confianza. Por lo tanto, podemos definir que la base a tiene un valor medio, tiene un límite superior y tiene un límite inferior. De la misma manera, la constante c tiene un valor medio, un límite superior y un límite inferior. Entonces, el límite superior estaría dado por la combinación de la base más grande con el coeficiente c más grande al mismo tiempo, ¿no? Y el límite inferior estaría dado por la combinación de la base más pequeña con el coeficiente c más pequeño. Entonces, aquí podemos estimar, despejando el valor de y, que sería igual a e elevado al valor de x. Si lo vemos, esta expresión de aquí de la derecha, e elevado al valor de x por el logaritmo de a más el logaritmo de c. Eso en cuanto al valor medio del acumulado. Y en cuanto al límite superior, sería lo mismo, e elevado a x por el logaritmo de a más el logaritmo de c, pero en este caso los parámetros de a y c cambian. Y lo mismo en el límite inferior, los parámetros de a y c cambian porque son los más pequeños posibles. Entonces, observando esto, y si movemos los días
si nos proyectamos al 15 de abril, efectivamente podríamos tener 3.200 casos confirmados si seguimos con esta tendencia. Si las cosas no están en control, podríamos llegar a tener estos casos aproximadamente el 15 de abril, aunque un pronóstico lejano no es muy preciso. Y no es muy preciso, y esa imprecisión se explica porque vemos aquí el intervalo de confianza entre el límite inferior y el límite superior. Toda la gama de valores que podrían darse es bastante grande, ¿no? Entonces este es el valor medio, la línea naranja es el valor medio. Entonces la variabilidad es bastante grande, no podemos estar seguros de qué valor vamos a tener, pero el valor esperado, la media, vendría a ser de 3.208 para el 15 de abril. ¿No? Entonces es muy importante validar un modelo a través de distintas métricas. Igualmente acá tenemos el error, y existen otras métricas como el RMC, el MAPE y otras que pueden estimar el sesgo y la precisión del modelo cuando se conocen los datos observados y las estimaciones. Bien, igualmente este método de regresión se puede hacer en otros programas. Aquí tenemos el SAS, por ejemplo. Este es un programa bastante bueno. No solamente que aquí tuve un problemita con el idioma que no me permitió ejecutar la regresión, pero básicamente arroja el mismo análisis que se ve acá. Bueno, eso es lo que quería explicarles. Muchas gracias.